Bienvenidos a la presentación de nuestro trabajo titulado Rompiendo barreras en la pantalla grande. Experiencia sobre las desigualdades de género en el cine. Este es un trabajo que hemos realizado la profesora María Soledad Beato y yo, Mar Suárez, en el marco de un proyecto de innovación docente de este curso académico 2022-2023 y que está financiado por la Universidad de Salamanca. La literatura científica se ha demostrado que un estereotipo de género comúnmente identificado sostiene que los hombres poseen una mayor inteligencia que las mujeres. Aunque se ha comprobado que este estereotipo no refleja la realidad, se ha observado que ejerce influencia en los intereses de los menores y además contribuye a la escasa representación de las mujeres en el campo de la ciencia. Asimismo, sabemos que la invisibilización de las mujeres se hace patente en el séptimo arte, que no deja de ser un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Esta realidad, sumada a los estereotipos de género relacionados con la inteligencia, crea un contexto propicio para que los estudiantes reflexionen sobre qué tipo de información están consumiendo y si aquello que ven en pantalla es una realidad, un reflejo de la realidad o es pura ficción. Este proyecto pretende sensibilizar a los estudiantes del grado en psicología sobre las desigualdades de género en la industria cinematográfica. Concretamente, se plantean 4 objetivos específicos. En primer lugar, nos planteamos analizar y reflexionar sobre la representación de la mujer en el cine. En segundo lugar, evaluar la veracidad de las ideas transmitidas sobre la inteligencia en el contexto cinematográfico. En tercer lugar, generar un espacio de debate y reflexión en el aula sobre estos temas. Y por último, fomentar la conciencia crítica de los estudiantes sobre la información que consumen y si ésta está influyendo en los roles de género o en su visión, sus creencias, sus actitudes hacia los roles de género. A continuación les quiero explicar la experiencia que realizamos para la consecución de los objetivos que nos habíamos planteado. En este proyecto participaron 104 estudiantes de cuarto curso del grado en Psicología de la Universidad de Salamanca, que estaban matriculados en la asignatura de Inteligencia Humana. La actividad práctica que realizamos se titulaba Inteligencia Humana y Cine, ¿realidad o ficción? Esta actividad tenía 2 partes bien diferenciadas. La primera parte consistía en un trabajo autónomo en el que los estudiantes buscaban 3 películas o series que abordaban algún aspecto relacionado con la inteligencia humana y contestaban una serie de preguntas sobre información descriptiva del material audiovisual, aspectos relacionados con los estereotipos de género y la visión que transmitían las películas sobre la inteligencia. La recogida de información se hizo empleando un cuestionario informatizado a través de Moodle para estandarizar la información solicitada sobre cada película y serie a los estudiantes y así facilitar el procesado y análisis posterior de esos datos. La segunda parte se llevó a cabo en una práctica presencial posterior, donde se les pidió a los estudiantes que expusieran las conclusiones principales de los materiales que habían analizado y además las profesoras proponían ideas para generar debate y reflexión en el aula. A partir de la realización de esta actividad práctica, pudimos extraer los siguientes resultados. En cuanto a la selección de las 3 películas o series realizadas por los estudiantes, por un lado, hay que destacar que prácticamente el 50% de las 312 propuestas coincidieron y se concentraron en tan solo 8 títulos, los cuales son los que se muestran en la tabla que pueden ver en pantalla. Este resultado parecía sugerir que hay una preferencia común y una valoración compartida hacia un tipo concreto de material audiovisual, entre el alumnado. Por otro lado, el otro 50% de las propuestas se dispersó ampliamente en 88 propuestas diferentes de películas o series, que abordaban algún aspecto sobre la inteligencia humana. Entre estas 88 propuestas se identificaron 63 títulos que fueron mencionados únicamente por una persona, lo que indica una considerable diversidad de respuestas. Esta diversidad en las respuestas contribuyó a enriquecer el análisis y la discusión sobre los estereotipos de género presentes en diferentes obras audiovisuales. En cuanto al análisis del género cinematográfico al que pertenecían las películas seleccionadas por los estudiantes,
destaca que una mayoría aplastante de las propuestas correspondía al género drama, como se puede ver en el gráfico que aparece en pantalla. Este hallazgo parece indicar una preferencia considerable hacia historias que exploran emociones, conflictos personales y temáticas de carácter más introspectivo. Es importante también señalar que si bien el género del drama predominaba en las elecciones de los estudiantes, también se pudo observar que identificaron otros géneros cinematográficos en las propuestas, como el género documental, suspense, romance, comedia, ciencia ficción o fantasía y acción. La diversidad de géneros en las películas y series también muestra una gama amplia de intereses y preferencias por parte de los estudiantes. A partir de las películas seleccionadas por el alumnado, se pudo notar una tendencia que refleja una realidad predominante en la industria cinematográfica en general, que es la falta de representación equitativa de las mujeres en los papeles protagonistas de películas relacionadas, en este caso, con la inteligencia humana. Al examinar los datos recopilados, encontramos que un porcentaje significativamente mayor de personajes masculinos asumían roles centrales en las películas seleccionadas. Este hecho sugiere que existe una persistente disparidad de género en la representación de la inteligencia humana en pantalla. Además, en el debate que se generó en clase a este respecto, se puso de manifiesto que al constatar esta tendencia a la predominancia masculina en los personajes protagonistas, algunos estudiantes buscaron deliberadamente alguna película cuya protagonista fuera una mujer. A pesar de ese intento por igualar los resultados, los datos obtenidos son los que observamos en pantalla. Una amplia mayoría de hombres protagonistas. De la misma manera que existía una disparidad de género en los personajes protagonistas, también en el resto de personajes presentes en las películas y series se observaba una diferencia en la representación de los géneros, con solo un 37,5% de las propuestas teniendo una representación equilibrada entre hombres y mujeres entre sus personajes. Otra pregunta que servía para constatar las desigualdades de género era aquella que preguntaba por si los personajes femeninos y masculinos tenían papeles igualmente importantes. Se confirma de nuevo que los personajes protagonistas y secundarios estaban mayoritariamente representados por hombres, con un 60% de los papeles. Durante la discusión en el aula sobre esta pregunta, los estudiantes se vieron desafiados a cuestionar la representación de género en el cine y a analizar cómo las películas pueden perpetuar dichos estereotipos y desigualdades. Además, se dieron cuenta de que las mujeres a menudo son relegadas a roles secundarios o estereotipados y que sus historias y experiencias no se les da el mismo nivel de importancia que a los personajes masculinos por lo general. En relación con los estereotipos de género, los datos confirman que los personajes femeninos son los que tienden a romper con mayor frecuencia con los estereotipos de género, mientras que los masculinos siguen con roles más estereotipados. El test de Bechdel es un test muy sencillo que se popularizó con la finalidad de evaluar la brecha de género en las películas. Este test evalúa la brecha de género con 3 preguntas sencillas. La primera, ¿hay al menos 2 mujeres con nombre en la película? La segunda, ¿estas tienen un diálogo entre ellas? La tercera pregunta, ¿la conversación es sobre algo que no sean los hombres? Los resultados del análisis que hicieron nuestros estudiantes mostraron que solo la mitad de las películas analizadas pasaron este test, es decir, cumplían con esas 3 condiciones. El 17% de las películas fallaba una de las preguntas, otro 17% fallaba 2 de las preguntas y el último 16% no cumplía con ninguna de las 3 condiciones. Este propio test y los datos obtenidos generaron un profundo y significativo debate entre el alumnado, ya que se encontraron reflexionando sobre aspectos que suelen pasar desapercibidos en las películas que consumimos. Una experiencia desconcertante para algunos de ellos enfrentarse a la realidad de que muchas de las películas que disfrutaban de sus películas favoritas no pasaban este test. A partir de este análisis, el alumnado comenzó a darse cuenta de cómo la ausencia de diálogos y relación entre las mujeres en el cine afecta a la representación y el empoderamiento femenino. La simple premisa del test de Bechdel, que consistía en determinar si una película cumplía los 3 criterios que antes he mencionado,
fue suficiente para abrir los ojos de los estudiantes y llevarlos a reflexionar sobre el sesgo de género en la industria cinematográfica. Por último, en relación con la representación de la inteligencia humana en las películas o las series, los estudiantes consideraron que el 76% de los materiales analizados presentaban una imagen realista de la inteligencia. Sin embargo, al indagar sobre la representación de la superdotación, un aspecto específico de la inteligencia humana, se observó que los personajes con altas capacidades eran predominantemente hombres, con un porcentaje cercano al 60%, mientras que las mujeres apenas alcanzaban el 20%. Estos resultados evidencian que, al menos en lo que respecta a la brecha de género, las mujeres superdotadas no están siendo representadas adecuadamente en la gran pantalla. Para finalizar, podemos concluir que, en primer lugar, en este trabajo, tras analizar la representación de género en películas y series relacionadas con la inteligencia humana, reveló una falta de equidad en los roles protagonistas y una persistente disparidad de género. Además, se evidenció que las mujeres solían ser relegadas a roles secundarios o estereotipados, mientras que los hombres ocupaban los papeles principales de las películas. Asimismo, la falta de representación de mujeres con superdotación limita su potencial como modelos a seguir o fuentes de inspiración. Por último, estos hallazgos generaron un debate significativo, despertando la conciencia de los estudiantes sobre la importancia de la representación y el empoderamiento femenino en el cine. Este proyecto resalta la relevancia de tratar cuestiones de igualdad de género de forma transversal en la docencia universitaria. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este trabajo haya sido de su interés y que les inspire y ayude a futuros trabajos e innovaciones educativas. Si tienen cualquier duda, estaremos encantadas de leerles en los comentarios.